Hola, ¿cómo están, amados hermanos? Estamos nuevamente en este tiempo de devocional que compartimos los días viernes. En esta oportunidad, por la gracia de Dios, lo voy a hacer yo y vamos a orar para que el Señor también nos dirija en todo este tiempo. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por el tiempo de compartir tu palabra, de poder aprender más de usted. Dirija, Señor, usted a su siervo y guíeme, Padre, en este compartir, dándome también la capacidad, Señor, la sabiduría suya de poder hacerlo bien conforme sean a sus propósitos y su voluntad. Dirija también los corazones de mis hermanos, de aquellos que escuchan este mensaje, para que, Señor, en todo tiempo su nombre sea honrado y sea glorificado, y que también esta palabra suya pueda tener cabida en nuestro corazón y pueda también transformarlas para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Bien, para comenzar vamos a ver el libro de Juan en el capítulo 3, versículo 30. Es un solo versículo y dice así: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ese es lo que dice la palabra del Señor. Ahora vamos a ver el contexto en el que se desarrolla este versículo. Y acá está hablando Juan el Bautista, el cual Dios había enviado y había prometido enviar también para que diese testimonio de Cristo. Entonces es en este contexto en el cual Juan hace esta declaración. Él ya había dado testimonio de Cristo, ya había testificado de él, y en este momento él estaba bautizando junto a Cristo, que también ya había sido dado a conocer por Juan, y que en este contexto estaban los dos bautizando, y uno de los judíos junto a uno de los discípulos de Juan tuvieron un intercambio de palabras, porque veían que así como Juan bautizaba, Cristo también lo hacía, pero que la Escritura también aclara más adelante que él en sí no lo hacía, sino que lo hacían sus discípulos, los discípulos de Cristo. Entonces Juan, en este contexto, él les aclara que él no era el importante, sino que él en sí había ya dado testimonio de Cristo, ya le había predicado de Cristo. Y de hecho el versículo 27 del capítulo 3 dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Porque algunos creían que Juan era el Cristo, y Juan tuvo que aclarar y le había dicho ya que él no era el Cristo, sino que él daba testimonio de Cristo. Entonces en este contexto se desarrolla todo, y Juan al final termina declarando y diciendo que es necesario que Él crezca, refiriéndose al Señor en respuesta a lo que los discípulos de Él como que estaban incitando a que ¿por qué Cristo está haciendo esto si es tu labor? Pero Juan aclara todo y dice que es necesario que Él crezca y que Él mengüe. Entonces en este contexto se desarrolla todo. Y vamos a ver, esquematizar el mensaje, y podríamos, para que Juan pueda hacer esta declaración, tiene que haber un carácter humilde en él, porque eso es como el primer punto, porque Juan también era un hombre
importante y reconocido por los suyos dentro del círculo que él tenía, y de hecho todos iban a él para ser bautizado. Entonces Juan era un hombre importante, pero su cometido ya había llegado, por así decirlo, a fin, porque Cristo ya había llegado, el Mesías ya se había hecho presente, y Juan así lo había reconocido y también lo había instruido al pueblo, lo había manifestado. Y por eso después él hace la declaración de que era necesario que él ya comience a menguar, a disminuir. Entonces, mis hermanos, primero vamos a desarrollar entonces el carácter humilde que manifestó Juan para hacer esta declaración, porque como vimos, él si bien tenía seguidores, entonces podía vanagloriarse de todo lo que tenía, pero él si miraba al mundo, sí, lo tenía como, pero él no se quedó solo en mirar el mundo, sino que miró más allá. Él miró a Cristo. Y si nosotros hoy día miramos a Cristo, no tenemos de qué vanagloriarnos, sino que toda la gloria se lo lleva a Él, porque Él es el importante, Él es el que debe ser destacado en nuestra vida. Entonces Juan tuvo ese carácter humilde por la gracia de Dios. Él pudo reconocer a Cristo como superior a él mismo, y pudo decir, incluso también decía, el que viene antes de mí, Él es antes de mí, y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Él tuvo un carácter humilde. ¿Y qué nos enseña la Escritura? Por ejemplo, Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fue una de las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor, y dice y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces el cristiano debe reflejar también un carácter humilde. Y Santiago 4:6, que también nosotros lo tuvimos aprendiendo en la lección de la escuela bíblica de verano, lo tuvimos como uno de los versículos que habla de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces el cristiano le es necesario ser humilde, tiene que tener un carácter humilde para que Cristo pueda crecer en nuestras vidas. Debemos tener un carácter humilde para que Cristo pueda obrar en nosotros y pueda Él crecer y nosotros menguar. Entonces, si continuamos viendo el estudio, Juan estaba preparando el camino. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Podemos verlo en el versículo 29, por ejemplo. Juan hace una comparación acá, ejemplifica lo que él estaba haciendo. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, dice. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan hace una comparación como si fuera él el amigo del esposo, y quien estaba anunciando entonces al esposo que venía, y el esposo se había hecho ya presente, y Juan así lo daba a conocer cuando él decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba preparando los corazones de las esposas, si seguimos el mismo ejemplo, porque el esposo se acercaba, pero el esposo ya llegó, y el Juan dice: mi gozo pues ahora está completo, porque el esposo ya estaba ahí, y estaba ahí con un propósito: para quitar el pecado del mundo, para poder derrotar el pecado.
Y él venía, y él de hecho lo identifica como el Cordero de Dios, el Cordero que era necesario que él pudiera entregarse como un cordero y pueda ir a la cruz, y pudiera ir a la cruz en propiciación de nuestros pecados, y él así lo hizo. Entonces, ahora nosotros también debemos ser testigos de Cristo. Si Cristo ha llegado a tu vida, ha llegado a mi vida, es necesario que nosotros podamos disminuir. Es necesario que Cristo pueda crecer en nuestra vida. Y necesitamos para eso un carácter humilde. Porque Cristo debe controlar toda nuestra vida, todo nuestro pensamiento, debe honrarle y glorificarle. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si Cristo ha llegado a nuestra vida, le pertenecemos completamente. Y esto, si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos, cubre toda nuestra área de la vida. Si vivimos es para honrarle y glorificarle, y si morimos también es para honra y gloria suya. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo. Y eso es, ya no vives tú, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y esa debe ser una forma de vivir del cristiano. Y para eso necesitamos nosotros disminuir y que Cristo pueda crecer en nuestras vidas. Y siendo así, nosotros podamos también ser instrumentos en las manos de Dios y poder también, así como Juan, testificar ahora ya no solo que Cristo es el Mesías, no solo que Cristo era el prometido, que iba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que también que Cristo va a volver por su esposa, por la novia, y la va a tomar. Ya no con el compromiso, porque Cristo se vino a comprometer, siguiendo el ejemplo de Juan 3:29, con la esposa. Él ya lo hizo. Él, cuando murió y padeció por nuestros pecados, Él se comprometió con su esposa. Y ya somos pueblo suyo. Y hoy día esperamos a que la boda se lleve a cabo, ¿cierto? Hoy día esperamos el regreso del esposo y poder disfrutar junto con Él en la eternidad. Y bendecimos y alabamos al Señor por esto, porque esto no es una promesa vacía, sino que es una promesa, así como Cristo era anunciado y por medio de Juan, y así también Él vino, Él también volverá por nosotros. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Damos gracias al Señor porque nuestra esperanza no es una esperanza vacía, sino que en Él nos sostenemos y en Él esperamos. Oramos, amados. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Mi Señor, te pedimos que usted, Padre, pueda orar en nuestro corazón para poder atesorar tu palabra, para poder aplicarla a nuestras vidas y para que, Señor, usted siga
creciendo en nuestras vidas. Tú dejaste al Espíritu Santo, Padre, para poder glorificarte y honrarte. Somos pueblo suyo y queremos seguir, Señor, muriendo a nuestros pecados y estando vivos para usted. Gracias te damos, bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Bendiciones, amados.